será memorable, lo tendrán que recordar, siempre lo celebrarán, para que no se olvide que Dios los liberó. Por eso en la vigilia pascual, sábado santo, nosotros vamos a leer un pasaje importante del Éxodo. Caballos y carros arrojó al mar, poderoso y mano de diestra poderosa tiene Dios para liberar. Pero ¿dónde empezó la liberación? En Pascua. En Pascua. Recuerde eso, ¿listo? Ahora vamos, ya estamos viendo lo antiguo, dónde nace, dónde fluye. Ahora vámonos para el frente. Vámonos a la época de Jesús. Jesús les dice, ¿y dónde lo vamos a encontrar? Mateo, vamos a leer el Evangelio de Mateo. Busquemos Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Ese es el primer evangelio del Nuevo Testamento. Vamos a leer el verso 17 al 22. Dice: el primer día de los ázimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que le preparemos la cena de Pascua? Es decir, lo que pasó en el Éxodo, lo que vivimos en el Éxodo, lo que recordamos en el Éxodo. ¿Listo? Él les contestó: vayan a la ciudad, a la casa de tal persona, o de fulano, de mexicano, como dicen algunas versiones, y díganle: el maestro dice, mi hora está próxima, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos prepararon la cena de Pascua siguiendo las instrucciones de Jesús. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Muy tristes empezaron a preguntarle uno por uno: ¿soy yo, Señor? Palabra de Dios. Hermanos, Jesucristo, como buen judío, como buen conocedor de la ley, como buen conocedor del Antiguo Testamento, practicó la Pascua, esa Pascua que había que hacer rápido, esa Pascua donde se conmemora la liberación de la esclavitud a una nueva vida en la tierra prometida para Israel. Jesús le da una connotación nueva a esa Pascua, y esa es la que nosotros vamos a celebrar en esta Semana Mayor. Por eso me interesaba el pasado, me interesaba el principio, porque es que a muchos de nosotros nos preguntan, y por ejemplo alguien me decía: padre, ¿cómo es que se dice ¿qué? No, triduo pascual. ¿Qué es eso de triduo pascual? Tri me habla de 3, y hasta ahí. Pero ¿qué es pascual? Es decir, es el paso de algo a una nueva realidad. Y esto es lo que quiero que me capten. Y esto es lo que quiero que aprendamos esta noche. Y también vivenciemos esta noche. ¿Qué es celebrar la Pascua desde Jesús? Nosotros no somos judíos. Nosotros no matamos corderos. Nosotros no comemos a la carrera, por más que vengamos a la misa a veces a la carrera. A veces venimos a la misa y estamos pendientes del reloj. Pero no, aquí Jesús, en la Pascua celebrada, que nosotros le denominamos la última cena o la cena del Señor, allí Jesús realiza una acción que conmemora también la acción de Dios en el Éxodo. Por eso me interesa conectar el Éxodo con Mateo. ¿Por qué? Porque es que aquí yo también me voy a dar cuenta que fue lo que hizo Jesús por mí. Y miren lo que hace Jesús, cómo lo transforma. Vámonos al verso 26 de ese mismo capítulo 26. Capítulo 26, verso 26. Dice: mientras cenaban, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, que decía Jesús, ustedes saben eso de memoria porque eso no lo dice todo lo que da la misa. ¿Cómo es que dice? Tomad y comed,
porque era pan ácimo, ellos no le echaban levadura al pan, claro que sí le echaban levadura, pero como tenían que comer a la carrera, no le alcanzaron a echar la levadura. Entonces el pan les quedó sin levadura. Entonces la conmemoración de los judíos posteriormente se dio el pan sin levadura. El pan ácimo significa eso, sin estar esponjado. Eso significa el pan. Entonces Jesús toma un pan y le dice: esto es mi cuerpo, ¿de qué? ¿Que será qué? Entregado por ustedes. Bien, pero sigamos. Tomando la copa, pronunció la acción de gracias y se lo dijo diciendo: beban todas de ellas, porque esta es mi sangre de la alianza, que se derramará por todos para el perdón de los pecados. Les digo en adelante: no beberé de este fruto de la vida hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A ver, hermanos, pasamos de un corderito a un pedazo de pan. Pasamos de unas especies amargas a un poco de vino. Pasamos de un pan ácimo comido a la carrera a un pan que ya no se come a la carrera, sino un pan que se comparte tranquilamente. Pero se comparte con un significado nuevo. Tanto el pan como el vino que se comparte, ¿cuál es la función que cumple? ¿Cuál es la función? Que esa función es ¿para quién? Para nosotros. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, que será entregado para el perdón de qué. Es decir, ¿qué es celebrar la Pascua? ¿Saben qué hace Dios cuando Jesús hace esa acción? Cuando Jesús comparte ese pan y ese vino, ¿saben qué hace Jesús también en esa Pascua? Que nosotros no celebramos cada año. Cada año celebramos la Semana Santa, el trío pascual, pero la Pascua nosotros la estamos celebrando todos los días con la misa. La misa. ¿Saben qué hace Dios? Lo mismo que ocurrió en el Éxodo. Ve por ejemplo a Jaime Montoro. Jaime Montoro. Jaime acaba de tener un encuentro con Jesús, recibió la hostia, recibió la Pascua, el pan, lo recibe. ¿Saben qué hace Dios? Pasa por alto. Pasa por alto. Eso es Pascua. No le ve su pecado. No le ve la maldad en su corazón. Si ahí se cae, ¿no? Cierto que con Jaime. Entonces, no le ve la mala acción y la vulgaridad que acaba de decir en ese semáforo. No. La Pascua, con recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en la misa, porque Él nos lo dejó, es precisamente para el perdón de mis pecados. ¿Y qué es perdón de mis pecados? Que Dios le dice: ay, tranquilo, ay, tranquilita, pobrecita tú, tan pecadora, tan pecador. No, es que tú no puedes con esa debilidad, no se queda lamentándose, ni pobreteándote, sintiendo lástima por ti, por favor. Ese no es Dios. Simplemente Dios dice: no, es fresco. Para la próxima, para la mejor. Eso es pasar de largo. No se queda, ¿cómo fue? ¿Y por qué le salió el madrazo? ¿Y por qué resultó así de esa manera? Pero eso usted no tiene control, usted no se cree. No, Dios no se pone a regañar, ni se pone a indagar más en el pecado, ni se pone a indagar más en el pasado, porque es que el ángel exterminador del Antiguo Testamento pasa de largo, no se pone a mirar a ver si son judíos o no judíos. Lo único que ve es que sangre fue derramada allí, y como Jesucristo derramó su sangre por nosotros, entonces fuimos limpios, fuimos perdonados, fuimos liberados, fuimos sanados, y Él con esa acción hace que Dios pase de largo contigo y conmigo. Amén. Dios pasa de largo. ¿En qué estás tú? ¿En una constante Pascua personal? ¿O en una constante reprimenda personal? Porque es que nosotros tampoco no la vivimos duro. Nosotros sobre nosotros mismos no pasamos de largo. Nosotros nos damos duro. ¿Y por qué? Ya hace 25 años, ya hace 30 años, ya hace 8 días que me humillaste. Oye, pase de largo. Cálmese, perdone.
olvide ese pasado, trata de recuperarte, habla con la persona, hay otras maneras, pero dejen de estar echando en cara todas las cosas del pasado, porque Dios no nos las está echando en cara. Aprendamos también a hacer Pascua cotidiana, aprendamos nosotros a hacer Pascua en nuestras vidas y en nuestra cotidianidad. Aprendamos a seguir de largo. Obviamente, seguir de largo, fijas, no es no tener memoria. No es, no ha pasado nada. No, pasaron cosas. Pero es que yo no me quedo con la ira, con el resentimiento, con el dolor. Ah, recuerdo lo que pasó. Claro que lo recuerdo. ¿Lo puedo citar? Claro que lo puedo citar. Pero mira cómo citamos el recuerdo. Porque el recuerdo a veces se cita para que el otro se sienta mal, escucharlo y restregarle y hacerle sentir mal. Y por eso mira la que hiciste y te acuerdas que tú hiciste, que yo hice, que no sé qué, y a ver quién se quiere más. No, eso no lo hace Dios. Sigue. Hombre, sí me acuerdo que tú tienes esta debilidad, hombre, pico. Claro que sí, tú en esto es tu constante. Tú fallas muy seguro en eso. Claro, Dios también lo recuerda. Pero te acuerdas, digo, que en ti he hecho esta acción, esta acción, esta acción, esta acción, esta acción. Y por consiguiente, eres libre. Y por consiguiente, Dios te ha perdonado. Dios no se queda culpándose o culpándote o lastimosamente tú estás así por esto, por esto, por esto. No. A él le interesa que tú y yo también entremos en Pascua. Amén. Entremos en Pascua. ¿Y qué es la Pascua de Jesús? La Pascua de Jesús es decirle al Señor: Señor, no pases de largo en mi vida. Pasa de largo frente a lo malo de mi vida, pero quédate conmigo para que con tu sangre todo en mi vida sea renovado. ¿Y de dónde nace ese ofrecimiento de Jesús como sacrificio personal? Ya no se ofrece en el Antiguo Testamento, se ofrecía un animalito al templo, se ofrecía un animalito para la Pascua. Quiero decirles, mis queridos hermanos, que en la Pascua cristiana es Jesús mismo, la víctima. Es Jesús mismo, el Cordero. Por eso se acuerdan que aquí en el altar uno dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que tiene poder para quitar. ¿Y cuál es la respuesta nuestra? ¿Cuál es? Señor, no soy digno, pero una bastará para. ¿Sabe dónde nace eso? Búsquenlo. Isaías 53. Isaías 53, vamos a leer del 1 al 6. Y ya les digo, ¿de dónde nace esa expresión? También está en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan? También está en el Nuevo Testamento. Pero la versión del sacrificio de Jesús como Cordero está en Isaías. Y miren, ¿quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién mostró el Señor su brazo? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida. No tenía presencia ni belleza que trajera nuestras miradas, ni aspecto que nos cautivase. Despreciado y evitado de la gente, un hombre habituado a sufrir, curtido en el dolor, al verlo se tapara en la cara, despreciado, lo tuvimos por nada. A él, que soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores, lo tuvimos por un contagiado, herido de Dios y afligido. Él, en cambio, fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Sobre él, aquí es donde, cuando yo levante por favor el pan en la misa, capte eso, recuerde esa expresión, verso